Vamos a retomar el tema de la estimación del riesgo, ¿sí? Digamos acá, esa probabilidad del daño. Entonces, hay una severidad y una probabilidad del daño. De ligeramente dañino, dañino, extremadamente dañino, y también una probabilidad del daño cuando es alta, media o baja. No sé si este cuadrito a continuación se le hace familiar a full, que es donde determinan las consecuencias con la probabilidad, ¿sí? Esos colorcitos. Cuando ya la probabilidad es alta y es extremadamente dañino, es un riesgo intolerable, es el único que aparece en rojo, ¿sí? En el permiso de trabajo seguro Natura están esos puntos, que ahí según la actividad se marca el riesgo que va a tener el trabajador. Exacto, y hay ciertas actividades que pueden ser desde riesgo, desde una probabilidad baja, Alto o bajo, sí, y lo exacto, mismo sus consecuencias, si es más suave, dañino o ya extremadamente dañino. exacto. Con riesgos triviales y con riesgos tolerables no se tiene que llevar a cabo ninguna acción para disminuir el riesgo de los daños. Ya con riesgos moderados se permite que la actividad laboral continúe, pero se exige implementar mejoras y disminuir esos riesgos para bajar ese grado de peligrosidad. Y ya con riesgos importantes e intolerables se debe parar inmediatamente la actividad llevada a cabo hasta que las condiciones mejoren. Ahí es como una explicación del riesgo trivial, el moderado y el importante e intolerable, ¿sí? ¿Estamos claros con ese cuadrito? Sí, señora. ¿Qué deben hacer en llegado caso en cada ítem, cierto? Recuerden que cuando ustedes, quiero que les quede claro eso. Por ejemplo, uno de los que, ¿Sí? uno de los que impiden más, por ejemplo, el trabajo en Natura es el factor climático. Por ejemplo, cuando está lloviendo, que puede haber una tormenta eléctrica o algo así. Es Ese es el que factor que también impide, depende mucho del factor clima. ya. Por ejemplo, el personal decente, ¿sí? El personal que trabaja con líneas eh, de alto voltaje, ¿sí? Como las líneas de 120, ¿sí? Las más altas. No es el cable trenzado que están haciendo ahorita, no, las que sean más altas. Ustedes han visto al personal de centrales que trabajan en esos carros canasta, que ellos se suben con unos guantes supremamente grandes. No sé si los han visto. Creo que sí. Bueno, Sí, los pues, dieléctricos, los guantes dieléctricos. no, esos son guantes aislantes, son demasiado caros. Esos equipos están entre más o menos los 3 y 5 millones. Son unos guantes, si ustedes meterlos de ahí, eso es una vaina que le queda así como gruesa. O sea, usted para moverlo, eso los dedos le quedan así todos. Eso no es un guante normal, ni es un guante dieléctrico normal. Ellos cuando se suben ahí, todo lo que es la dotación de ellos es dieléctrica, es un material aislante especial. Pero lo que son esos guantes, ellos usan otros mecanismos que están con otro material y tienen varias herramientas que son aislantes de ese voltaje tan alto al que ellos están expuestos, que son las líneas de alta tensión. Son las que ustedes ven más arriba, que son 3 cables que van a una distancia considerable y están bastante altos, están como a la altura de un cuarto piso. ¿Sí los han visto? Esa es la línea de 12.000 voltios, Sí, esa la es la línea línea, alta. sí, esas 12.000 líneas voltios tiene. sí, de arriba. Entonces, ¿qué pasa? Ellos, aparte de estar expuestos a ese riesgo, ya es extremadamente dañino y alto, porque donde ellos lleguen a tener una fisura pequeña en esos guantes, quedan fritos. ¿Por qué? Porque esa línea tiene un voltaje tan alto que si un árbol toca con la rama ese cable, sencillamente cualquier animal que tenga contacto con ese árbol queda chamuscadito. Porque se ha encontrado en zonas ya son más un poquito rurales, donde el ganado se encuentra muerto al lado de un árbol, nada más por el hecho de que había una ramita en contacto con el árbol y el ganado sencillamente está orinando el árbol cerquita. Queda chamuscado completamente porque es un voltaje bastante alto. Entonces, ¿qué pasa ahí? Ahí hay una probabilidad alta y la consecuencia es extremadamente dañina. ¿Por qué? Porque hay gente que se ha muerto por eso. Los que son muy de buenas que alcanzan a aislar esa energía porque la botan a que salga a tierra,
han tenido daños representativos, ¿sí? Desde que se les caiga un dedo, un pie, hasta ya amputaciones, daños en los ojos, bueno, hay varios tipos de daños y eso ya la empresa que hace, los indemniza o los siguen teniendo ahí. Bueno, el caso es que la pérdida es más para la empresa. Pero ¿qué pasa? Ese personal tiene que estar muy capacitado, tiene que estar con una ARL asegurada riesgo 5 y tienen que contar la empresa, garantizar que esa dotación que se les da, mejor dicho, es un poco cara, pero por lo mismo, para evitar ese tipo de accidentes. Entonces siempre van a haber esas consecuencias, probabilidades altas y extremadamente dañinas. Pero para eso tienen que tener medidas preventivas y medidas correctivas ya estipuladas. ¿Para qué? Para atender de manera precisa y oportuna este tipo de eventos. Porque nadie está exento que pronto en el transporte, el calor, le haya hecho algún daño al material, o que ya haya salido defectuoso. Bueno, ahí entran a mirar varias partes y entran a hacer una evaluación de ese accidente. Eso es como lo que uno hace con los guantes, como lo que uno hace con el arnés todos los días, o cuando se utiliza el arnés, que se revisan las costuras, se revisa el material que no esté corroído, el material Y por lo metálico. general, sí, y por lo general a veces también cuando ustedes compran ese tipo de materiales o otros equipos, ellos también vienen con una hoja de vida, donde le dice usted cuál es el debido mantenimiento, cada cuánto, ¿sí? Hay una programación de mantenimiento de equipos, también en esas hojas de vida se puede trabajar ese tipo de información, por eso es que Fulvio decía que es muy engorroso, ya es mucho papel para manejar una persona y que aparte esté con ellos en Sí, campo. porque a todos los arneses allá le tenemos la hoja de vida exacto, Ah, bueno, donde se sí. le actualizan si Y tiene un tiene que corte, comprarlo si a tiene una una entidad. quemadura, y si ya hay uno defectuoso, toca enviarlo para que le hagan la empresa que lo distribuye una prueba, para ver si ellos lo Exacto. vuelvan a certificar para que lo puedan utilizar. Sí, por lo general, y que ellos garanticen que esa empresa esté certificada realmente para que cumpla con lo de ley, ¿sí? En la parte de seguridad también, ¿qué deben hacer? Sí, Ustedes tienen que nosotros lo tener, hacemos con un instructor del SENA que está certificado acá para hacerlo. bueno, pero digamos, también ¿qué tienen que hacer en la parte de seguridad? Ustedes también tienen que estar trabajando de la mano con la parte de compras. ¿Por qué? Tiene que haber una matriz de gestión de contratistas o de proveedores. Entonces, donde ustedes aparte, antes de iniciar contrato con algún proveedor, hacerle una compra, ustedes tienen que hacerle una evaluación a ese proveedor, si cumple o no cumple con los requisitos. ¿Quiénes establecen los requisitos? La empresa. Dice, al proveedor tenemos que exigirle esto y esto y esto, y si no nos da esto, pues sencillamente no le compramos. Entonces, tienen que Sí, trabajar. eso que usted dice, nosotros lo hacemos, pero entonces nosotros siempre revisamos que cumplan, por ejemplo, los elementos de seguridad, la norma ANSI, para Ok. los elementos de seguridad, o la americana, la 8. Es que esa es la que yo le decía. Esas 8 ya la abolió la NTC 45001. Cuando estaba esa, o para los elementos de seguridad, la ANSI, que es la que Sí. todos tienen que tenerla. Ajá, sí, tiene toda la razón. Entonces, otro interrogante que surge también es quién debe realizar esa valoración de los riesgos en una empresa. Entonces, la ley permite que en empresas pequeñas y de pocos riesgos sea el propio empresario el que realice las tareas de prevención de riesgos laborales. Sin embargo, eso no es lo común, sino que también deben contratar a especialistas y técnicos en prevención de riesgos laborales para que realicen su cometido. Estos técnicos deben tener su propia empresa, la cual dedicarán su jornada laboral únicamente a qué? A avalar esos riesgos, disminuirlos, planificarlos en actividades preventivas. Lo que yo les decía, esto no lo hacen ustedes. Cuando se monta un sistema de gestión en seguridad y salud del trabajo, no lo harían ustedes. Tienen que hacerlo expertos ya enfocados en ese tema, donde van a hacer esa matriz de peligros, van a mirar la parte legal, que esté totalmente actualizado, en la parte de matriz de riesgos y oportunidades lo mismo, porque esa matriz es un poquito más engorrosa. Entonces, ¿qué hace el empresario? Contrata profesionales, expertos en el tema, que le dediquen su tiempo, conozcan la empresa y puedan establecer todos estos programas, formatos, procedimientos instructivos, puedan hacer todo ese tipo de matrices y documentación pertinente
para Sí, que nosotros para eso tenemos un profesional que tiene la licencia exacto, eso y, no lo hace usted. y nos ayuda para otros temas. El profesional que siempre tiene que enviar por ley, la ARL, que en nuestro caso es la Seguro Bolívar. Siempre, por lo general, envían 1 o 2 veces al mes un profesional para que le ayude en esos casos. Exacto. También tienen que mirar el tema del presupuesto. Ellos estiman el presupuesto que debe gastar la empresa de manera semestral y anual. Y por eso es que siempre deben hacer una rendición de cuentas de manera semestral. Ustedes le rinden cuentas a quién, a la gerencia. Les dicen, hemos tenido un buen comportamiento, no se han presentado ni accidentes de trabajo, el ausentismo laboral disminuyó. Esto le aportan ustedes todo ese profesional para que él pueda hacer ese informe y pueda hacer esa reunión donde diga, ha pasado esto y esto durante el semestre, se requiere de pronto enfocar ciertas actividades más a este proceso o se requiere establecer otras medidas de prevención para esta actividad. Todas esas conclusiones las sacan en este tipo de reuniones que lo que buscan es eso, llegar a un común Lo que usted acuerdo. me dice, nosotros lo hacemos, por ejemplo, en mi caso, cuando se hace la reunión del COPAS, que es ¿Sí? donde uno se reúne con el jefe y uno le dice, no, jefe, que hay trabajadores que necesitan tal elemento de protección o hay una zona que falta por señalizar, toca o faltan comprar otros elementos de seguridad. Exacto, todo eso es bueno y ustedes tienen que soportarlo muy bien. Es decir, Exacto, sí. usted no Sí, va a todo llegar se a hace una decir, acta de la reunión. me falta a mí Exacto, eso se hace una acta y todo queda por escrito de lo pero que se le también, pide al jefe. exacto, Julio, pero también tienen que tener en cuenta que para que ustedes pidan a gerencia o soliciten, tienen que mostrar documentación o soportes que digan por qué lo necesitan. Exacto, nosotros lo Y, hacemos. y todo en pro de cumplirle a unas metas y objetivos establecidos ya en los programas o inclusive en la política de la empresa. Sí, O sea, usted porque lo en consigue, la matriz de riesgos, nosotros nos apoyamos con eso, con pero la tienen que matriz de tener en riesgos que cuenta tiene. los programas de seguridad y salud en el trabajo. Hay unos programas que tienen establecidas unos objetivos, unas metas y unos indicadores. Entonces, ¿cómo hace usted para llegarle al gerente con eso? Usted mide esos indicadores y si esos indicadores le están dando un dato inferior al que tiene establecido en su meta, tiene que decirle a la gerencia, estamos fallando en esto, ¿qué actividad vamos a hacer o qué vamos a aportarle para que minimice o para que aumente de pronto este valor que nos está dando inferior al que está establecido en la meta? O sea, eso también sería bueno que lo pregunte para que lo conozca. ¿Cuáles son las metas establecidas en los diferentes programas del sistema de gestión en seguridad y salud del trabajo? Que usted las tenga claras y que esas metas en lo posible sean reales, o sea, que se puedan ejecutar, porque hay veces que establecen eso y son cosas irreales, que usted realmente no va a poder ejecutar nunca. Pues que me digan a mí, no, que es que la meta es que el ausentismo laboral en todo el año no ocurra, y es mentira. Hay ausentismo laboral, ¿por qué? Por luto, por un accidente laboral, por un accidente de tránsito, por una enfermedad laboral, por un permiso, ¿sí? Entonces, que usted diga que no va a haber ausentismo es mentira. Por embarazo también, ¿cierto? Claro, exacto, la licencia de maternidad, o sea, son varias cositas. Eso es otra cosa que ustedes miden en otro formato donde se determinan los ausentismos. ¿Por qué? Porque usted ahí mira qué es la producción de la empresa. La producción baja cuando faltan mucho, entonces no es bueno ese indicador, que me hayan faltado mucho en un semestre, puede ser. Dependiendo, la empresa también define cada cuánto lo va a medir, si lo va a medir mensual, trimestral, bimensual, semestral o hasta anual, depende, pero debe estar medido al año. O sea, al año mínimo, tienen que haber medido eso. Entonces ahí trabajan de la mano con quién, con la parte de gestión humana, que ellos son los que se encargan de toda la parte del ausentismo laboral. Para finalizar, quisiera que de pronto, antes de hacer de pronto la tarea de los factores de riesgo, donde vamos a mirar cómo se evalúa la parte de una enfermedad laboral o accidente laboral desde la parte de la gestión con la EPS, quisiera que miráramos una actividad donde vamos a elegir una empresa o una actividad en específico, digamos Julio la puede hacer en donde trabajan,
lo mismo Wilfredo o alguna de ustedes que tenga cierto conocimiento de alguna empresa o que puedan preguntar, analizar todos los riesgos a los que está expuesta. Entonces van a determinar la actividad, el tipo de riesgo, porque puede haber una actividad que tenga varios riesgos, varios tipos de riesgos. Puede tener riesgo físico, puede tener riesgo biomecánico y puede tener riesgo, no sé, biológico. Ustedes lo determinan. Entonces empiezan a analizar. Esta actividad tiene este tipo de riesgos y van a empezar a pensar qué medidas preventivas y qué medidas correctivas podemos establecer. Es decir, en el riesgo físico resulta que Mayra trabaja en una oficina donde la iluminación no es muy buena. Tipo de riesgo, riesgo físico. Medida preventiva, mejorar las condiciones o mejorar el ambiente físico de trabajo en el que administrativo, en la zona administrativa o en la zona operativa. Una medida correctiva, ¿cuál sería? Si no ha ocurrido ninguna enfermedad laboral, si no ha ocurrido ningún accidente, porque no haya buena iluminación, pues no colocan medidas correctivas. Pero si ustedes suponen que resulta que Mayra se enfermó de los ojos, ¿por qué? Porque ella le hicieron el examen de ingreso y estaba bien de los ojos. Al año resulta que Mayra me enfermó de los ojos, le hicieron el examen oftalmológico y salió mala. Y resulta que hicieron el análisis de esa enfermedad y fue porque no había buena iluminación en su sitio de trabajo. Entonces ustedes van a establecer una medida correctiva. Esta medida correctiva, ¿qué va a hacer? Ustedes van a estipular, van a decir, se realizará la instalación, no sé, de tantos focos o de tanta luminaria en tal, en determinada área. Esa es una actividad. Otra actividad. 2. Se realizará el estudio de iluminación en los puestos de trabajo de la empresa en la zona administrativa. Tercero, se realizará un seguimiento a Mayra o al personal administrativo que haya tenido afectaciones audiovisuales por la falta de iluminación. Entonces le van a hacer ¿qué? Un seguimiento oftalmológico ya a Mayra. ¿Para qué? Para que ella tenga sus lentes. Se van a mejorar el tema de pausas activas, porque ¿qué es bueno? Cuando la persona está en su puesto de trabajo, es bueno que después de 2 horas de estar ahí mirando sobre el computador, tome su pausa activa y mire a sitios más lejanos, iluminados o también pueden ser no tan iluminados, pero que ella descanse un poco la vista del computador. Entonces, así quiero que me establezcan las diferentes actividades que encuentren en una empresa, me establecen los tipos de riesgos, las medidas de prevención que creen que pueden colocar y esas medidas correctivas si llega al caso de ocurrir algún enfermedad laboral o accidente laboral. ¿Sí? Lo que usted me dice, por ejemplo, yo lo hago allá, ¿sí? Cuando uno hace el recorrido de preventivo. Ok. También me baso ahí para cuando uno hace la reunión de COFAFO con el empleador, para ahí uno le pregunta al trabajador qué necesita para estar en mejor condición de trabajo y le dirá, no, pues necesito, como usted me decía, más iluminación, necesito más señalización, necesito que aquí este acceso lo coloquen en mejor forma. Sí, eso está bien. Pues ahí le sirve, ya usted tiene bastante información para poder hacer, pueden hacer esto en un cuadrito, no sé si lo quieran hacer en Excel o en Word, como se les facilite. La idea es que ustedes pues ya lo tengan realizado lo mejor posible sería de pronto para el jueves, que ya tengan un avance, de tal manera de que si en la siguiente clase ustedes ven que se les escapó alguna actividad, una medida preventiva o correctiva, la puedan complementar y así lo puedan de pronto también mostrar en el informe de los factores de riesgo, en la parte del contenido, ustedes entran a hacer esa evaluación. ¿Por qué? Porque también hay un documento que yo les anexé para que ustedes puedan determinar las medidas preventivas y hay otro donde ustedes empiezan a hacer una calificación o una evaluación también de una enfermedad laboral, accidente de trabajo, ya es como el paso a paso de su gestión con la EPS. Entonces también es otro documento que sí se necesita en la próxima clase. Pero mientras tanto sería bueno que trataran de hacer esta actividad y la pueden anexar también en el informe.
Por eso les decía que no se afanaran de pronto con esa actividad. ¿Sí me entendieron como que la idea de este cuadrito? Los escucho. A ver, lo que yo entendí es que tenemos que hacer como una valoración de riesgos de una empresa o un sitio de trabajo, colocando ahí, por ejemplo, la actividad que se realiza, el tipo de riesgo a la que se ve enfrentada la persona ahí. La medida preventiva fue la que, bueno, la correctiva sí la tengo más clara, pero la preventiva es como evaluar el sitio de trabajo y después hacer la corrección. Eso No. fue lo que... La preventiva es sencillamente decir, bueno, está el riesgo físico, ¿qué vamos a hacer? Entonces, una capacitación, una charla diaria, señalización, por ejemplo, señalizar los encendedores de las luces, garantizar una buena limpieza en la luminaria, porque también las luminarias están, realizar inspecciones de orden y aseo en las oficinas administrativas. O sea, esas actividades rutinarias que harían como supervisores de seguridad y salud en el trabajo por ese determinado riesgo que hallaron. Lo de la actividad preventiva que usted dice es lo del ATS, que ahí es donde se analiza Esa es los una actividad riesgos. preventiva. Exacto, y ahí es donde se analiza todo lo del medio de trabajo. Claro, o sea, la idea es que ustedes imaginen eso. Actividad Sí, preventiva es lo que haría la usted empresa para lo que evitar. nos dice es, por ejemplo, elegir una actividad. Por ejemplo, uno elige una actividad de X y con esa actividad coloca los riesgos, las medidas preventivas para hacerla y las medidas correctivas. Igual sí, pueden determinar varias actividades para que miren los tipos de riesgos y no se enfoquen de pronto en uno o dos tipos de riesgos. La idea es que abarquen todos los riesgos, porque ustedes acuerdan que en la parte administrativa, en la operativa, también hay riesgos ambientales, también hay riesgos psicosociales, entonces todo eso, ¿y qué medida preventiva le van a tener a un riesgo de tipo ambiental? Un simulacro, la capacitación. Ya medida correctiva es en qué? En que sí, sencillamente, ¿qué pasó? Un incendio, una inundación, no sé, un sismo. ¿Cuál fue la medida correctiva? Pues resulta que hicimos el simulacro y la gente no hizo caso omiso a las actividades, entonces, ¿qué pasó? Vamos a establecer una medida para corregir eso que encontramos. ¿Qué establecerían? Ese es el punto. Cuando ya no pudimos prevenir, ¿qué vamos a hacer para corregir? Son acciones precisas, acciones concretas que van encaminadas a mitigar o a corregir ese impacto que encontramos, ya sea acarreado por un incidente, un accidente laboral o una enfermedad laboral. ¿Sí queda más clara? Sí, ahí le agarré un poquito más la información. Entonces la idea es que determinen varias actividades para que alcancen a agarrar todos los tipos de riesgos. Eso es lo que quiero. Que determinen todos los tipos de riesgo, ya sean en 3, 4, 2 actividades, no sé. ¿Sí? ¿Estamos claros, muchachos? Sí, señora. Ay, ahora esto fue. Bueno, muchachos, entonces así quedamos. Muchas gracias a todos por acompañarme. Hablamos más tarde.